Muy bien. Entonces, Sí, profe. vamos iniciando ya. Muy bien. A ver. ¿Recuerdan que les había dejado eso de ahí? Investigar los ya. tipos de fenómenos. Ya. Los fenómenos naturales. Ya, fenómenos naturales. ¿Qué más? Pues maremoto, terremoto, Ya. ¿Qué más? ¿Solamente fenómenos naturales? ¿O qué otro fenómeno hay? el terrestre también. ¿Qué más? Inundaciones. Las inundaciones, ya. Pero, o sea, yo me voy a que, ¿qué tipos de fenómenos existen? Lo que tú me estás dando son tipos de fenómenos naturales, nada más. Pero, ¿qué tipos de fenómenos existen? Eso fue lo que les mandé a indagar, a buscar. ¿Qué tipos de fenómenos existen? Ustedes me dijeron fenómenos naturales, ya me han dado ejemplos, pero ¿qué otro tipo de fenómeno? Ujú. ¿Qué dicen? A ver, lo escogí. Ah, me hicieron una tarea, ¿no? Mm, me dice fenómenos humanos, me dice Justina. ¿Qué no puedes hablar, Justina? Fenómenos humanos. ¿Hay fenómenos humanos? Ah, Tenemos astronómico. a ver. ¿Quién quiere hablar? Fenómenos ópticos. Profe, matemática, química. ¿Eso? Fenómenos hidrológicos, profesor. Fenómenos ópticos. Fenómenos ópticos, profesor. Fenómenos atmosféricos. Porque me vas a decir que en un libro, difícil que te vayas a buscar un libro. ¿Quién busca un libro a estas alturas? A ver, voy a hacer tipo... Voy a hacer tipo el programa de Trampolín a la Fama. Una cocina al que revise un libro. Ustedes no han alcanzado el programa más o menos. A ver, lo que ustedes me están diciendo lo estoy acomodando ahorita lo proyecto. Ya. Me parece muy bien lo que ustedes, lo poquito que han indagado, me dicen ahí. No, ahorita, muy bien. Me gustó lo de Justina que me dijo los fenómenos acústicos, ¿no? También por ahí me mencionó, ¿cómo se llama su compañera? Ay, Milenka. Milenka me decía fenómenos geológicos, ¿no, Milenka? Geológicos, algo por ahí había mencionado, ¿no? Muy bien, a ver.
Vuelvo a proyectar. Muy bien. Vuelvo a proyectar. Ahora ya ves mi pantalla. Ya. Y ahí está, ¿no? Entonces, a ver. Bien, les habíamos dicho investigar los tipos de fenómenos, ¿no? Ya, usted me ha mencionado ahí tú los enumeras. Dentro de los fenómenos naturales, fenómenos físicos, fenómenos químicos, mira, ve, existen fenómenos químicos. Por ejemplo, los fenómenos químicos, ¿quiénes son? La fotosíntesis, la respiración, encender un motor, ¿no? Un revelado de una foto, reacciones químicas, ¿no? Como por ejemplo para encontrar la lejía, el cloro, el yodo, ¿no? Son fenómenos químicos, ¿no? Reacciones químicas. Entonces, es un tipo de fenómeno, ¿no? Existen los fenómenos naturales, las lluvias, el sol, el rayo, el trueno, las temperaturas bajas, las temperaturas altas, el arco iris, o sea, son fenómenos naturales, ¿ya? Y también existen los fenómenos físicos. Los fenómenos físicos, pues son aquellos los que, dices acá, es aquel que no altera la composición química del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el patear un balón, ¿no? El patear un balón, está bien que lo patees con fuerza, todo, pero no lo alteras, ¿no? No lo alteras. Por ejemplo, el doblar una lata, ¿no? El doblar una lata, un latón, ¿no? Simplemente está bien que lo dobles, le das forma, pero no lo alteras, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia de lo que es fenómenos físicos, como por ejemplo estirar un resorte, ¿verdad? El agua hirviendo, ¿no? Entonces, son fenómenos físicos. A esos fenómenos de ahí les añades tú, los que has indagado, los fenómenos acústicos, muy bien, los fenómenos acústicos, la acústica es la parte de la física que se encarga con respecto a lo que es sonido. Lo que es acústico es, cuando ustedes escuchen algo de acústico, es sonido, lo que a tu oído puede llegar, ¿no? Por ejemplo, el ruido, el clauso de un carro, ¿no? El equipo, cuando enciendes tu equipo, cuando escuchas una radio, cuando escuchas un parlante. Estás en tu casa, pero sin embargo, escuchas que a lo lejos escuchas un megáfono. Entonces eso lo tiene que ver con acústico. Por ejemplo, el eco, ¿no? El eco. Ustedes y por ahí los estudiantes que tienen la gran dicha de, por ejemplo, de estar viviendo en la parte de montañas o de cerros, pueden darse cuenta que existe bastante eso, ¿no? Lo acústico, como por ejemplo el aire, ¿no? A veces cuando sopla demasiado el aire, a veces saca un ruidito, ¿no? O a veces entre el aire entre los árboles, ¿no? Saca un ruidito, pareciera que alguien estuviera silbando. Entonces, eso de ahí es gracias a los fenómenos acústicos. Por ahí me decían, profesor, el sonido que tiene un trueno, claro. Hace tiempo que ya no se escuchan, creo que desde el último fenómeno que hubo, creo que fue en el 2016, si no me equivoco, Sí, cuando profe. escuchaban los truenos, ¿no? Cuando escuchaban los truenos, no sé si ustedes recordarían, ¿no? Sí, Y no era, en el cielo suena. suena, claro, ¿no? Suenan los truenos, ¿no? Entonces, todo eso ahí tiene que ver con lo acústico, ¿no? Con los sonidos. Por otro lado, también su compañera había mencionado con respecto a fenómenos geológicos, ¿ya? Geo viene de Profe, tierra. fenómeno electricidad. El fenómeno de electricidad viene a ser un fenómeno químico, ¿ya? Por Ya. ejemplo, tu compañera había dicho los fenómenos geológicos, ¿no? Geo viene de tierra, ¿ya? Geo viene de tierra, o sea, son aquellos fenómenos que son producidos desde la tierra nada más, ¿ya? Como por ejemplo un terremoto. A pesar de que es un fenómeno físico, perdón, natural, un fenómeno natural es un terremoto, pero es producido desde la tierra, ¿no? Desde las placas tectónicas, desde lo más profundo, estas placas tienden a rupturarse, a quebrarse, a chocar a veces, y eso es lo que hace el llamado terremoto, ¿no? ¿Dónde lo vemos eso? Cuando nosotros escuchamos el epicentro, dice, ¿no? Hace poco, la semana pasada, si no me equivoco, hubo un pequeño temblor de 4.5, algo así, en lo que es Ica, ¿no? Ica, en las playas de Ica. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde fue? Dicen, el epicentro fue en la playa de tal lugar. Eso. Quiere decir que en lo más profundo de ese lugar, allí fue donde las placas tectónicas, o sea, la tierra de lo más profundo, tienden a moverse. Y de ahí donde sucede, pues, ¿no? El llamado temblor, ¿no? Por ahí puede ser, por ahí, un llamado sismo, ¿no? Entonces, por ahí. Entonces, esos son los tipos de fenómenos, por favor. Todo esto de acá, todos estos fenómenos, ¿qué tienen que ver con la física, no?
tienen que ver con la física? Pues tienen que ver, por ejemplo, que en realidad, pues la física estudia o le trata de darle una respuesta a estos fenómenos, ¿no? Teniendo en cuenta los movimientos, teniendo en cuenta el tiempo, teniendo en cuenta la distancia, teniendo en cuenta la velocidad. Entonces, ¿ya? Entonces, de eso trata la física, ¿no? De buscarle una solución, darle una respuesta a esto de acá, ¿ya? Acústicos, fui yo. Ah, por acá me dice que Nicole fue la que dijo los fenómenos acústicos. Ya, muy bien, Nicole. Entonces le quitamos la nota a quien dije y le pongo a Nicole. Listo. Ya, Nicole, no te preocupes. Muy bien. Lo otro era también, dice, la otra tarea era, bueno, esto ya estaba, los tipos de fenómenos. ¿Y dónde está la otra tarea? Había otra tarea que les había dejado. Creo que lo copié mal. ¿Cuál fue la otra tarea que les dejé? ¿Cuál era la otra tarea La que les dejé? pandemia. ¿Qué tipo de Ah, fenómeno es? ya. Sí, sí, sí. Acá averiguar que la pandemia, 2 puntos, pregunta, ¿qué tipo de fenómeno es? ¿Qué tipo de fenómeno es, ¿no? A ver, ahí que han averiguado, a ver. Muchos, ojo que muchos cuentan y diferentes formas, ¿no? Diferentes versiones. Algunos dicen que este virus del COVID-19 en realidad se llama SARS-CoV, ¿no? SARS-CoV-19. Viene pues indican algunos, ¿no? O sea, no se sabe bien, ¿no? De que es creado por el hombre, ¿no? En realidad dicen que este virus ha sido creado por aquellos chinos o japoneses, chinos o japoneses, ¿no? Que en realidad es un negocio, ¿no? Por ahí cuentan en unas versiones que esto del virus es un negocio, porque acaso no es sorprendente que el virus sale de Wuhan, ¿no? Y acaso no salen también de esos lugares, de ahí mismo no han salido las vacunas, ¿no? Otros dicen que no, que es todo una mafia pues mundial en las que tiene que ver con las grandes potencias. Estamos hablando pues de las grandes potencias, China, Japón, Estados Unidos, ¿no? En donde realmente pues ellas tienen la facilidad de cómo hasta poder crear un virus como que también poder encontrar la solución, ¿no? Entonces, cuentan pues que no se sabe ciencia cierta. Otros dicen que no, que resultó de un animal, ¿no? Resultó de un animal que ahí en Wuhan, como estaban acostumbrados a comer los animales, estos animales han tenido El murciélago. este virus y ya en el cuerpo ha mutado y ha salido esta enfermedad, ¿no? Entonces, a todo esto, entonces, podemos decir nosotros que el virus del SARS-CoV-19 o COVID-19 es un fenómeno físico, químico o natural. ¿O qué tipo de fenómeno es? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué han indagado? ¿Qué han investigado? Natural. Natural. ¿Ya? ¿Por qué sería natural? ¿Por qué sería un fenómeno natural? ¿Porque se ha creado solito? No, porque si es natural es porque la propia naturaleza lo ha creado, ¿no? Entonces le llamaríamos natural, la propia naturaleza lo ha creado. A ver. Si el virus ha salido de por sí, desde la propia naturaleza, digamos así ya de cierto animal que se ha producido, entonces podríamos decir que el virus es natural, ¿no? Es un fenómeno natural. Pero si el virus se ha dado en un laboratorio creado por el hombre, entonces ya no sería un fenómeno natural, ¿no? Sino sería un fenómeno artificial.
¿no? ¿Por qué? Porque ha sido creado por el hombre. ¿Ya? Ay, me está molestando el cargador. No quiere cargar la computadora. Bien. A ver. Ya. Bien, a ver. Ay, sacarlo mejor. Bien. Mi máquina se va a descargar, la intento cargar y no se puede cargar. ¿Ustedes qué están viendo? ¿Que se blanquea y se negrea la pantalla? Hola. No me he fijado, profe, pero no. No, profesor. ¿No? Ah, no, porque yo No. estoy tratando de cargar mi máquina y se me prende, se me apaga, se me prende, se me apaga. Bueno, si este virus, último se colgó. A ver, veamos que si este virus, ya vamos a sacar una conclusión, si este virus fue creado en un laboratorio, ¿no? Entonces diríamos nosotros, laboratorio por el hombre. Entonces, el virus, voy a ponerlo aquí, el COVID-19, sería un fenómeno artificial, ¿no? Un fenómeno artificial o creado por el hombre. ¿Ya? Muy bien. Pero si este virus, que porque nosotros, no, a ciencia cierta todavía no, hay mucha discrepancia en esto de acá, ¿no? Pero si el virus ha salido, pero si este virus en realidad, ¿no? En realidad resultó producto la mutación, producto de la mutación del cuerpo ser humano al consumir animales, entonces este COVID-19 sería un fenómeno natural. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos? ¿Entendido? Sí, profesor. Ya, bien, estas conclusiones las estamos sacando nosotros todavía no afirmadas, ¿no? No afirmadas, porque no se sabe ciencia cierta en realidad. ¿Ya? Son versiones, son comentarios, son investigaciones que se están realizando a nivel mundial. Muy bien. Sigamos entonces. Ahora sí, hasta allí hemos hablado nosotros con respecto a lo que eran las ciencias físicas, con respecto a la introducción, del por qué yo voy a estudiar las ciencias físicas, para qué yo voy a estudiar las ciencias físicas. En resumen, pues ya sabes que el estudiar las ciencias físicas es saber dar una respuesta a los diferentes fenómenos que ocurren en la realidad, en la naturaleza. Pero eso sí, ¿no? Sin variar la propia materia, sin variar el propio cuerpo desde su fondo, ¿no?
Aquí no voy a variar nada sus compuestos, componentes, sino simplemente estudiar del por qué se movió, del por qué bajó, del por qué cayó, del por qué se escuchó, del por qué explotó. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos viendo ya, miren lo que vamos a ver. Vamos a comprender nosotros la temperatura de este COVID-19, ¿no? Llamado también coronavirus, ¿no? Coronavirus, COVID-19, el virus viene del SARS-CoV, o sea, tantas cositas que hemos hablado que ya más de un año tenemos hablando de este bendito virus, ¿no? Más que bendito, maldito, creo que es este virus, en realidad, que ha ocasionado pues tantísimas muertes, pero en realidad muchos de nosotros conocemos cuáles son los síntomas, conocemos qué es lo que significa el estar con ellos, pues se hablaba de unos asintomáticos, se hablaba de unos sintomáticos, ¿no? Entonces, que en realidad tantas cosas que se pueden escuchar. Nosotros vamos a aprovechar esta coyuntura para hablar algo de lo que tenga que ver con la física, en este tema de acá, en este tema tan hablado, ¿no? Dice, ¿conocen los síntomas del COVID-19? A ver, ¿ustedes lo conocen? Me imagino que sí, ¿no? Sí. A ver, dime, ¿cuáles son? Dolor de Fiebre, cabeza. Dolor de cabeza, malestar del cuerpo. muy bien. ¿Qué más? Vómito. ¿Quién no te da vómito? ¿Vómitos? Diarrea. Diarrea, ya, ¿Diarrea? profe. Ya. Fiebre. Fiebre, ¿no? Ujú, Mareo, profe. fiebre. Ujú. Muy bien. Ya. Nosotros tenemos esos los más comunes, ¿no? La Porque, tos. porque incluso Hasta dificultad para respirar. claro, este virus, pues, en realidad, a medida que ha ido evolucionando en cada uno de los cuerpos, pues se han ido encontrando, es según el cuerpo, digámoslo así, ¿no? Claro que hay hay síntomas que son comunes ya en todititos, pero de ahí hay otros, como dice su compañero, hay una persona que les ha dado diarrea, hay una persona que les ha dado vómitos, o sea, infección estomacal, ¿no? Hay otras personas que totalmente un malestar general, dolor de huesos, ¿no? O sea, es dependiendo el cuerpo. Miren este virus que todavía en sí no hay un estudio en el que te diga, ah, ya, esto es esto, ¿no? E incluso se han visto casos en los que te ha dado tipo alergia. O sea, el cuerpo se te ha sonrojado, tipo alergia, o sea, una infección ahí de la dermis. En otros le ha dado eh, Resfrío. escuchaba yo con escalofríos, es obvio, con escalofríos, ¿no? Con dolor del cuerpo, con dolor de huesos. Miren que ha habido también síntomas con dolores específicamente de ciertos lugares en donde tú ya tenías una pequeña o leve inflamación, como por ejemplo a la columna. Han habido personas que específicamente les ha abordado el que hasta no pueden caminar porque la columna les ha dolido. El lumbago no ha podido ni siquiera ellos moverse porque han tenido fuertes dolores en eso, ¿no? Entonces, los síntomas más conocidos y que en su mayoría de personas se les ha encontrado son estos, ¿no? Fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, dificultad para respirar. ¿Ya? Claro que la dificultad para respirar ya es en el caso grave, ¿no? Ya son Y las el personas olfato también. ya son las personas que están en villa ya, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Vamos Profesora, viendo, ¿sí? el olfato. Ah, por ejemplo, ¿no? Sí, tiene razón, ¿no?
Pero eso es cuando ya te dio. O sea, las consecuencias ya Ajá, de pierdes el tener, olfato y el gusto. de tener este virus, la consecuencia de tener este virus, sí es cierto. Las personas que se han salvado han quedado pues con algunas consecuencias y una de esas pues es la pérdida del olfato, la pérdida del Las sabor. secuelas, profe. Claro, muy bien, se llaman secuelas. Perfecto, Justina, ¿no? ¿Ya? Sí es cierto. Muy bien, entonces no olvidemos eso, hay que estar pendiente. Vamos a un primer fenómeno físico que nos llama la atención a poderlo estudiar, de acuerdo a nuestro curso. Yo te hago la pregunta, ¿a qué le llamas fiebre tú? Tener calentura en el cuerpo. Calentura en el cuerpo. Muy bien. ¿Quién más? Al tener Cuando, malestar, puede producir cuando se tiene una infección. Ah, te da fiebre cuando tienes infección. Sí, sí. Muy bien. Sí. ¿Qué más? Miren, la fiebre es la elevación anormal de la temperatura. Porque a ti se te puede elevar la temperatura. La temperatura del cuerpo es totalmente variable, ¿no? Es variable. Tú te puedes levantar con una temperatura, te puedes levantar con frío, cuando después, al rato, a las 2 horas, ya tienes un poco más de calor. Al mediodía estás sofocado, pero después, plan de 4 de la tarde, ya te da frío. En la noche tienes frío. Ahora, eso es tu cuerpo. Pero hay otros cuerpos que realmente son diferentes, ¿no? Aquí entra a tallar algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, las mamás, pues, por ejemplo, a los niños le dicen, uy, colócate chompa porque ya hace frío, porque yo tengo frío. A ver, tú tienes frío, pero tú no sabes si el niño tendrá frío. Tú tienes calor, pero tú no sabes si el niño tendrá calor. O sea, a veces nosotros adoptamos la temperatura y pensamos que el cuerpo, el que está frente a mí o el que está cerca, también tiene lo mismo. Y hay que tener cuidado porque todos tenemos distintas temperaturas. Cuando el cuerpo tiene frío, el cuerpo te va a avisar. Tengo frío. Ahora que eso sucede en los niños o en los jóvenes, ¿no? A veces quiera que no, a veces hasta mi mamá, yo siendo adulto, hasta mi mamá me dice, ¿por qué no te pones chompa? ¿Que acaso no tiene frío? A ver, yo estoy de frío. Ah, sí, mamá, tú tienes frío, pero yo no tengo frío. Porque si yo tuviera frío, mi cuerpo me avisara y me dijera, estoy de frío y búscate una chompa, ¿no? Ya creo que cada uno somos conscientes. ¿Acaso no te ha pasado eso? Sí, ¿Sí o profe. no? Claro, ¿no? A veces llega la mamá, llegas a visitar, en todo caso, bueno, ustedes que viven con sus mamás ahí, pero a veces dice, corre aire, y tú estás en BBD. Oye, ¿tú por qué no? Es que mamá, yo no tengo frío, pues entonces eso hay que entenderlo, ¿no? La temperatura es variada en el cuerpo. Y estamos hablando con respecto a la fiebre. Dice la fiebre es aquella elevación anormal de la temperatura corporal. Mira cómo lo estoy encerrando ahí, porque mira, ve, temperatura corporal. Dice, como respuesta a una agresión física, química u orgánica. Como dijo su compañera, ¿no? En su mayoría da fiebre cuando hay cierta infección. Cuando hay una cierta infección, cuando hay algo en tu cuerpo que no está funcionando bien o hay algo que está adicional a tu cuerpo como lo que debe de hacer, ¿no? Por eso es que te da fiebre, ¿verdad? ¿Por qué te da una infección estomacal? Porque algo que has comido de más y te ha caído mal. Entonces, hay algo mal ahí que está funcionando mal. Es por eso que te da una infección estomacal, ¿no? ¿Por qué te da colitis? ¿Por qué te da infección intestinal? Porque de seguro algo durante tus intestinos no ha sido arrojado, ha cumplido la función que se debe y es por eso que como está de más, entonces hay la infección.
¿no? Entonces, eso hay que entender también, ¿no? Sin ser doctores, ustedes sin ser enfermeros, tienen que tener esa noción porque eso es cultura general. Vamos, no nos perdamos, vamos a ver, hablamos de la temperatura corporal del cuerpo. Otra teoría de fiebre me dice, la fiebre en sí no es una enfermedad. Ojo, ¿ya? Ojo, ¿ya? Ojo, la fiebre en sí no es una enfermedad, sino el signo de algún padecimiento e indica que algo está pasando en el organismo. ¿Ya? Pero a las que son mamás, las que están aquí, no, quizás por aquí, a ver, ¿hay alguna mamá aquí es estudiante? A ver, la única mamá que está aquí, creo que nos escucha, creo que es Cecilia nomás. Cecilia. Sí. A nuestros hijos, cuando ya les da fiebre, o sea, cuando ya les da elevada temperatura, nosotros automáticamente en nuestra cabecita está, uy, ya te enfermo, ¿no? Ya te enfermo, ya algo tiene, ¿no? Pero ojo que, acá dice bien claro, ¿no? La fiebre en sí no es una enfermedad. Muy bien, ahí bueno saber. Sí puede, porque ahora uno nunca sabe, ¿no? Bien. Ahora, ya hemos visto que entonces la fiebre es una alteración de la temperatura corporal, una elevación de la temperatura corporal. Ya es importante conocer eso de ahí, ¿ya? Como cultura general. Entonces, veamos algunos modelos. Muy bien, miren, veamos. Dice, cuando una taza de café hirviendo se toca con los dedos, se tiene la sensación que se describe diciendo que la taza está caliente o está a alta su temperatura. ¿Eso es verdad o no es verdad? A ver, ¿quién no Sí, se ha profe. quemado? ¿Quién no se ha quemado con una taza o Sí, quién no se ha profesor. quemado Sí, Sí, profe. con un plato? O a veces te has tomado un líquido y te has quemado la boca, la lengua, ¿no? Entonces tú automáticamente dices, ah, quema. Pero ¿qué significa que queme, no? O sea, quiere decir que está a una alta temperatura, ¿cierto? A ver, Jennifer, lee ahí, por favor. Cuando, cuando una taza de café La otra, Jennifer. hirviendo, La ay, dos. ay, ay, El 2. te toca una copa de helado, tienes una sensación de frío y se dice que la copa se encuentra a baja temperatura. Muy bien, ¿verdad? ¿Quién no se ha Sí. comido un heladito? ¿Quién no se ha comido un helado? ¿No? Y a la final es cuando tú por primera vez te lo echas a la boca, pues vas a decir, ah, puta, qué frío, una sensación, ¿no? Entonces, ¿tú qué indicas? Está a baja temperatura, ¿no? Entonces, tenemos ejemplos ahí de alta temperatura y tenemos ejemplos de baja temperatura, ¿ya? A ver, Justina, ahí la 3. ok, profe. Un cuerpo tibio templado es aquel que no siente ni frío ni caliente, porque su temperatura es parecida a la de nuestro cuerpo. Ajá, gracias. O sea que nuestro cuerpo, mira lo que me está diciendo, ¿no? O sea que nuestro cuerpo tiene una temperatura templada.
O sea, tibia, ¿no? O sea, ni frío ni muy caliente, sino templada, ¿no? Entonces, a eso le llamamos nosotros tibio, ¿no? Cuando está en ambos, más o menos, ahí en medio, ¿no? ¿Ya? Muy bien. A ver, una última. A ver, Anthony, lee. Mira, cuando estás expuesto al sol, sientes que estás quemando y le llamas calor. Muy bien, ¿no? ¿Quién no se ha ido al mercado en plan de 10 hasta las 12, en pleno sol? ¿No? Dices, qué calor, oye, ¿no? La expresión de nosotros es qué calor, ¿no? Pero en realidad, ¿por qué sientes eso de calor, no? Porque en realidad la temperatura está muy elevada sobre tu cuerpo, ¿no? Y a eso tú le llamas calor, ¿verdad? Por último, a ver, ¿quién más está por ahí para que lea? Elki no puede leer, Justina, Mar Anthony ya leyó. Nicole, no sé si podrá leer. Nicole, ¿tú puedes leer? Sí, profesor. A ver, lee, Nicole, por favor. En tiempo de invierno te abrigas mucho porque dices que tienes frío y sabes que la temperatura está baja. Muy bien, perfecto. Ya mismo estamos entrando a esta tiempo de invierno, ¿no? Ya mismo estamos entrando. Ya cambió totalmente el clima, ahora ya no vamos a estar ya poco se está viendo el andar con chor o con polos cortos, porque ya por las tardes ya se corre mucho aire. Es porque estamos ya en otoño, ¿no? Estamos en otoño. Creo que eso está hasta julio, si no me equivoco, y de ahí ya viene el frío, ¿no? Tiempo de invierno, ¿ya? Entonces, dicen, en tiempos de invierno, te abrigas mucho porque obvio, tienes frío, ¿no? Entonces, ¿pero a qué le llamas frío, no? Porque sabes que la temperatura está muy baja, ¿ya? Entonces, todos estos ejemplos, si tú te das cuenta, tratan con respecto a dar una explicación, a responder a una sensación, a responder a algo que nos pasa, y a todos nos ha pasado, ¿no? Pero todo esto físicamente, ¿cuál es el estudio de lo que se está haciendo acá? Si en todos tú te das cuenta, en todos habla con respecto a la temperatura, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a iniciar y lo que más o menos queremos nosotros es trabajar con respecto a la temperatura. Ahora sí viene de lleno la siguiente pregunta. La pregunta dice, ¿qué entiendes por temperatura? A ver. Profe, ¿a los distintos cambios climáticos o sería? Ya, pues dice, ¿qué entiendes por temperatura? O sea, en pocas palabras te estoy diciendo, ¿qué es temperatura? A veces hace frío, a veces hace calor. A ver, ¿qué entienden ustedes por temperatura? A ver, vamos viendo ahí. A ver, ¿quién lee, por favor? A ver, empezamos con Milenka. Milenka, lee, por favor. Macroscópicamente, la medida de la calidez o frialdad en un cuerpo es la temperatura. Listo, dice macroscópicamente, ¿no? Dice la medida de la calidez o frialdad. Cuando hablamos de temperatura, su compañero decía algo por ahí, ¿no? Cuando tengo frío, cuando tengo calor, me estoy refiriendo a la temperatura, ¿no? Muy bien, ¿ya? A ver,
Ahí, Justina. La temperatura es una medida de la energía cinética media de cada molécula. Ah, ya. Muy bien. No sé qué pasa con el internet. Bien, ¿no? Entonces estábamos hablando ahí, chicos, con respecto a la temperatura. Tenemos dos conceptos ahí básicos, ¿no? La temperatura es una medida de energía cinética de baja de cada molécula, ¿no? O sea, quiere decir, ¿a qué se refiere con energía cinética? Se refiere con movimiento, ¿no? Yo tengo calor es porque mis moléculas internas de mi cuerpo me están generando demasiado movimiento y eso hace que yo tenga el calor. ¿Por qué? Por la propia temperatura que hay en el exterior, ¿ya? Yo tengo frío, es porque más bien mis moléculas están necesitando de calor en vista a qué? A que al exterior, o sea, el clima está con baja temperatura, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta a alguien? ¿Está quedando claro? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, se escucha. Muy bien, a ver, esta pregunta dice, ¿cuál es la temperatura normal de una persona? A ver, estamos hablando de la temperatura, estamos hablando de la fiebre, estamos hablando de que la fiebre es uno de los síntomas del COVID, pero ya, la fiebre dice que es la alteración de la temperatura o elevada temperatura, pero yo te pregunto, ¿y tú cómo sabes cuál es la temperatura de tu cuerpo? O sea, ¿tú cómo sabes de que estás con fiebre? Por Porque el tu Por el termómetro. termómetro. Con el termómetro. pero por el termómetro, el termómetro es un instrumento de medir la temperatura. Pero ¿tú sabes cuál es la temperatura del cuerpo? Profe, lo mides con termómetro de mercurio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la temperatura normal del cuerpo? 36 o 37. 36 grados. 35. 35, profe. 35 grados, 36 grados. Ah, ya. Muy bien. Muy bien. Te voy a dejar de tarea eso de ahí para que tú me lo puedas indagar y buscar cuál es la temperatura normal del cuerpo y por qué, ¿no? Y hasta dónde, ¿no? ¿Cuándo yo puedo decir que ya estoy con fiebre? Cuando paso esa temperatura y hasta aquí 38. el cuerpo hasta qué temperatura puede aceptar, ¿no? Porque puede un cuerpo tener 40 de temperatura. No, profe, ya está muerto. Pero ¿por qué, no? O sea, una explicación ahí. Entonces te dejo para que puedas indagar eso y la próxima semana, por favor, me lo envían. ¿Me lo envían? ¿Me lo envían? No, sino la próxima semana seguimos conversando de eso. ¿Ya? Penosamente se nos ha ido la hora. Elki dice 35.5, profesor. Muy bien, Elki. Indágalo bien, investigalo bien y la próxima semana lo podemos conversar. Ahora, quizás por ahí me puedes indagar. ¿Es la misma temperatura que tiene un niño de 0 a 6 meses? ¿Es la misma temperatura la que debe tener un niño de hasta 5 años? ¿Es la misma temperatura que tiene un niño de 10, un adolescente de 13? ¿Tu temperatura que tienes tú como joven es la misma o varía de acuerdo a la edad? Y la temperatura Varía, que tiene profe. un adulto, y la temperatura que tiene un anciano, un adulto mayor, de los que han sido vacunados en esta semana de 80 años. A ver, ¿es lo mismo? Entonces, todo eso me lo vas a indagar y lo vamos a conversar en la siguiente clase. ¿Les parece? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. Sí, profesor. Listo, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la siguiente. Ya, Cuídese. profe. Uy, Ya, muy profesor. amable. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. También. Ya, hasta Gracias. luego, profesor.